Hare Krishna. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Panchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ayer leímos un capítulo muy interesante. Entonces, después de las instrucciones de Narada Muni a Srila Vyasadeva, Srila Vyasadeva le pregunta más sobre su vida personal, porque eso crea un lazo más fuerte entre maestro y discípulo. Así como para nosotros es importante saber más de la vida de Srila Prabhupada y de nuestro maestro para tener un vínculo eh, pues más aterrizado, ¿verdad? De la vida de ellos, de cómo llegaron a, a elevarse tanto en su camino. Y así Narada Muni le contó toda su historia y leímos hasta el texto 28, donde él explicó que ya abandonó ese cuerpo para tomar un cuerpo y una inteligencia espiritual y trascendental. Entonces ayer leímos hasta el texto 28, seguimos en el canto 1, capítulo 6, conversación entre Narada y Vyasadeva. Aquí dice Narada Muni, habiéndome otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo del karma. Entonces ahora vamos a seguir con el texto 29. Muy bien. ¿Alguien quiere leer? O tenemos a Draupadi. Haribol. Haribol. 29 del 5, ¿verdad? Las instrucciones de Narada a Vyasadeva. Capítulo 6, conversación entre Narada y Vyasadeva. Perdón. 6, sí es cierto. Ya era el nuevo capítulo, ¿verdad? Sigue el texto 29. Perdón. 29. Dice, llama conversación entre Narada y Vyasadeva. Texto 29. Al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayana, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos. Y yo también entré a través de su respiración. Significado. Así como el señor Krishna se le, es que se le se acostó en el agua de la devastación. Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos, y yo también entré a través de su respiración. Significado. Así como el señor Krishna se le conoce como el hijo de Vasudeva, a Narada se le conoce como el hijo de Brahma. La personalidad de Dios y sus devotos liberados, tales como Narada, aparecen en el mundo material por medio del mismo proceso. Como se dice en el Bhagavad Gita, el nacimiento y las actividades del Señor son todos trascendentales. Por consiguiente, de acuerdo con la opinión autorizada, el nacimiento de Narada como hijo de Brahma es también un pasatiempo trascendental.
Su aparición y desaparición se encuentran prácticamente en el mismo nivel que las del Señor. El Señor y sus devotos son, por ende, idénticos y diferentes simultáneamente, como entidades espirituales que son. Ellos pertenecen a la misma categoría de la trascendencia. 30. Después de 4.300.000, de 4.300.000 de años solares, cuando Brahma, por la voluntad del Señor, se despertó para crear de nuevo, todos los rishis, tales como Marichi, Angira, Atri, etcétera, fueron creados a partir del cuerpo trascendental del Señor. Y yo también aparecí junto con ellos. Esto lo está diciendo Narada, ¿verdad? Sí, él está explicando cómo adquirió su cuerpo espiritual. Ujú. Después de ser niño, desamparado, luego tomó un cuerpo espiritual. Significado. Un día de la vida de Brahma dura 4.320.000 millones de años solares. Eso también se declara en el Bhagavad Gita. Así que durante ese periodo, Brahmaji descansa en estado de yoga nidra, dentro del cuerpo de Garbhodakasayi Vishnu, el creador de Brahma. Por consiguiente, después del en el que Brahma duerme, cuando de nuevo hay creación por la voluntad del Señor y por intermedio de Brahma, todos los grandes rishis aparecen de nuevo a partir de las diferentes partes del cuerpo trascendental. Y Narada también aparece. Esto significa que Narada aparece en el mismo cuerpo trascendental, tal como el hombre después de dormir se despierta en el mismo cuerpo. Sri Narada tiene eternamente la libertad de moverse por todas partes de las creaciones trascendentales y materiales del Todopoderoso. Él aparece y desaparece en su propio cuerpo trascendental, en el que no hay distinción entre el cuerpo y el alma, a diferencia de los seres condicionados en los que sí la hay. Entonces, Narada aparece cuando Garbhodakasayi Vishnu está creando al señor Brahma. Él aparece cuando está la creación. Él Ujú, también cuando viene la aniquilación se retira y quedan en un estado de dormido. Y cuando vuelve la creación, aparece con los demás rishi, pero él aparece con su cuerpo trascendental, ujú, no como una persona ordinaria. sí. Texto 31. Desde entonces, por la gracia del Todopoderoso Vishnu, viajo por todas partes sin restricción, tanto en el mundo trascendental como en las tres divisiones del mundo material. Eso se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. Significado. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, las esferas materiales se dividen en tres, a saber, los Udvava Loka, los planetas más elevados, los Madhya Loka, los planetas intermedios, y los Adho Loka, los planetas bajos. Más allá de los planetas Loka, es decir, por encima de Brahmaloka, se encuentran las coberturas materiales del universo. Y por encima de eso está el cielo espiritual, el cual es de una expansión ilimitada y contiene ilimitados planetas Vaikunta, autoiluminados y habitados por Dios mismo, junto con sus asociados, siendo estos últimos entidades vivientes eternamente liberadas. Sri Narada podía entrar sin restricción en todos esos planetas, tanto de las esferas materiales como de las espirituales. De la misma manera en que el Todopoderoso Señor es libre de moverse personalmente en cualquier parte de su creación,
En el mundo material, los seres vivientes están influenciados por las tres modalidades materiales de la naturaleza, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia. Pero Sri Narada Muni es trascendental a todas esas modalidades materiales. Y así pues, él puede viajar a todas partes sin restricción. Él es un cosmonauta liberado. La misericordia sin causa del Señor Vishnu no tiene paralelo, y dicha misericordia la perciben los devotos por la gracia del Señor únicamente. En consecuencia, los devotos nunca caen, pero los materialistas, los trabajadores fruitivos y los filósofos especuladores sí caen forzados por las respectivas modalidades de la naturaleza que los influencian. Los rishis, como se mencionó anteriormente, no pueden entrar como nada en el mundo trascendental. Este hecho se revela en el Narasimha Purana. Rishis como Marichi son autoridades en el trabajo fruitivo y rishis como Shanaka, Sanatana son autoridades en las especulaciones filosóficas. Pero Sri Narada Muni es la principal autoridad del trascendental servicio devocional del Señor. Todas las grandes autoridades del servicio devocional del Señor siguen los pasos de Narada Muni de conformidad con el Narada Bhakti Sutra. Y por consiguiente, todos los devotos del Señor están individualmente capacitados para entrar en el reino de Dios Vaikunta. Entonces, este cuerpo trascendental de Narada Muni, como él dice aquí en el texto, se debe a que estoy fijo en la actividad de prestarle al Señor servicio devocional ininterrumpido. Entonces, Narada Muni es famoso por viajar y él constantemente canta los santos nombres. Glorifica a Radhika Raman, en un nombre del Señor Supremo Radha Krishna, constantemente. Y él viaja en todos los universos materiales y también puede ir al mundo espiritual, pero prácticamente su servicio siempre es facilitar los pasatiempos del Señor Supremo. Por eso él está totalmente liberado y ejecuta su servicio ininterrumpido. Texto 32. ¿Sigo? ¿Alguien quiere leer? Texto 32. 32. Traducción. Y así yo viajo, cantando constantemente el mensaje trascendental de las glorias del Señor y tocando este instrumento llamado vina, el cual está cargado de sonido trascendental y que me fue obsequiado por el Señor Krishna. Significado: el instrumento musical de cuerdas llamado vina, que el Señor Sri Krishna le entregó a Narada, se describe en el Linga Purana. Ahí se lo estaba en la librería. Y ello lo confirma Srila Jiva Goswami. Este instrumento trascendental es idéntico al Señor Sri Krishna y a Narada debido a que todos ellos son de la misma categoría trascendental. El sonido vibrado por el instrumento no puede ser material y por lo tanto las glorias y pasatiempos que propaga el instrumento de Narada son también trascendentales, sin vestigio alguno de embriaguez material. Los 7 metros del canto, es decir, Saya, Re, Rishabha, Ga, Gandhara, Madhyam, Pa, Panchama, Daivata y Nishada también son trascendentales y tienen
especialmente la finalidad de ser usados en las canciones trascendentales. Como devoto puro del Señor que es, Sri Narada Deva siempre está cumpliendo con su obligación para con el Señor por el haberle regalado el instrumento y en consecuencia, Narada siempre está dedicado a cantar sus trascendentales glorias y es, por ende, infalible en su excelsa posición. Siguiendo los pasos de Srila Narada Muni, un alma autorrealizada que se encuentra en el mundo material, también debe utilizar apropiadamente los metros sonoros, a saber, sa, re, ga, ma, etc., poniéndolos al servicio del Señor mediante el canto constante de sus glorias, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Son las suaras, las personalidades. Esos son como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y son personalidades. Son sonido, pero tienen su personalidad en el mundo espiritual. Y se hicieron las notas musicales para glorificar a Dios. Eso sí me interesa. Eso cuando lo leí estaba muy hermoso. Sí. Entonces, Narada siempre está, como le dio ese instrumento Krishna, siempre está cantando sus glorias con la ayuda de las notas musicales. Ujú. Y, y pues él era Gandharva anterior, en otra vida. Y 33 Sí, texto 33. dice, en cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Supremo Señor Sri Krishna, de cuyas glorias y actividades es agradable oír hablar, él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si se le hubiera llamado. Significado. La absoluta personalidad de Dios no es diferente de sus pasatiempos, forma y nombres trascendentales, ni de las vibraciones sonoras de estos. Tan pronto como un devoto puro se dedica al servicio devocional puro de oír, cantar y recordar el nombre, la fama y las actividades del Señor, de inmediato éste se hace visible a los ojos trascendentales del devoto puro, en virtud de su reflejo en el espejo del corazón mediante la televisión espiritual. Por lo tanto, un devoto puro que está relacionado con el Señor por medio del amoroso servicio trascendental puede experimentar la presencia del Señor a cada momento. Es parte del comportamiento psicológico natural de todo individuo, sin excepción, que a éste le gusta oír y disfrutar de sus glorias personales referidas por otros. Ese es un instinto natural. Y el Señor, siendo también una persona individual, tal como los demás, no es una excepción a esta característica psicológica, debido a que las características psicológicas que se observan en las almas individuales no son más que reflejos de la que hay en el absoluto Señor. La única diferencia estriba en que el Señor es la personalidad más grande de todas y es absoluto en todos sus asuntos. Por consiguiente, si al Señor lo atrae el hecho de que el devoto puro cante sus glorias, no hay nada de asombroso en ello. Como Él es absoluto, puede aparecer en la escena de su glorificación, siendo las dos cosas idénticas. Sila Narada canta en glorificación del Señor, no para su beneficio personal, sino porque las glorificaciones del Señor son idénticas a Él. Por medio del canto trascendental, Narada Muni se abre paso hasta la presencia del Señor.
O sea que cantar es para que sientas a Krishna. Ujú. Texto. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedad por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la omnisciencia en un bote de lo más idóneo, el canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Lo vuelvo a leer. Okay. Mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedad por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la esencia en un bote de lo más idóneo, el canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Este es el bote más idóneo por cruzar este océano de la nesencia. La nesencia es como decir sin conciencia. Significado. La señal característica de un ser viviente es la de no poder permanecer silencioso ni siquiera por algún tiempo. Él tiene que estar haciendo algo, pensando en algo o hablando de algo. Por lo general, los hombres materialistas piensan y discuten acerca de temas que satisfacen sus sentidos. Pero como estas cosas se llevan a cabo bajo la influencia de la ilusoria energía externa, dichas actividades de los sentidos no les proporcionan, de hecho, ninguna satisfacción. Por el contrario, ellos se llenan de preocupaciones y ansiedades. Esto se denomina maya, a lo que no es. Aquello que no puede brindarle satisfacción se acepta como un objeto de satisfacción. Así que Narada Muni, sobre la base de su experiencia personal, dice que la satisfacción de esos seres frustrados que están dedicados a la complacencia de los sentidos consiste en cantar siempre acerca de las actividades del Señor. Lo cierto es que únicamente se tiene que cambiar el tema. Nadie puede detener las actividades del pensamiento de un ser viviente, ni los procesos de sentir, desear o actuar. Pero si uno quiere verdadera felicidad, únicamente tiene que cambiar el tema. En vez de hablar de la política de un hombre moribundo, uno puede discutir acerca de la política que administra el propio Señor. En vez de disfrutar de las actividades de los artistas de cine, uno puede volver su atención hacia las actividades del Señor con sus asociados eternos, tales como las Gopi, las Lakshmis. La todopoderosa personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, desciende a la tierra y manifiesta actividades casi del tipo de los hombres mundanos, pero al mismo tiempo extraordinarias por él ser todopoderoso. Él lo hace en bendición de todas las almas condicionadas, en beneficio de todas las almas condicionadas, de manera que será promovida gradualmente a la posición trascendental y cruzará fácilmente el océano de la nesencia, la fuente de todos los sufrimientos. Esto lo declara sobre la base de su experiencia personal una autoridad tal como Sri Narada Muni. Y nosotros también podemos tener la misma experiencia si comenzamos a seguir los pasos del gran sabio, el devoto más querido del Señor. Se hace mucho énfasis aquí de la experiencia personal. Por eso muchas veces se menciona la importancia de explicar la filosofía a través de la realización personal. Se vuelve más dulce y más fácil entenderlo cuando vemos que alguien lo
entendió y lo vivió. Por eso es tan importante vivir lo que hablamos y vivir la filosofía y ponerla en práctica constantemente. Texto 36. Sí. Es verdad que mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema de yoga, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y la lujuria. Pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esta satisfacción se obtiene de hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Significado. El yoga persigue el control de los sentidos mediante la práctica del proceso místico de ejercicio corporal al sentarse, pensar, sentir, desear, concentrarse, meditar y finalmente fundirse en la trascendencia. Uno puede controlar los sentidos. Se considera que los sentidos son como serpientes venenosas y el sistema de yoga tiene solo la finalidad de controlarlos. Por otra parte, Narada Muni recomienda otro método para controlar los sentidos en el amoroso servicio trascendental de Mukunda, la personalidad de Dios. Por experiencia, él dice que el servicio devocional del Señor es más eficaz y práctico que el sistema de controlar los sentidos artificialmente. En el servicio del Señor, Mukunda, los sentidos se hallan ocupados en un modo trascendental. Así pues, no hay ninguna posibilidad de que se dediquen a la satisfacción de los sentidos. Los sentidos requieren de alguna ocupación. Reprimirlos artificialmente no sirve de nada, porque en cuanto haya alguna oportunidad de disfrute, es seguro que los serpentinos sentidos la aprovecharán. Existen muchos ejemplos de esto en la historia, tal como el caso de Vishvamitra Muni, quien fue víctima de la belleza de Menaka, pero Thakura Haridas fue tentado a medianoche por la bien vestida Maya, y aún así, esta no pudo inducir al gran devoto a caer en su trampa. La idea que se trata de expresar es que sin el servicio devocional del Señor, ni el sistema de yoga ni la árida especulación filosófica pueden jamás lograr el éxito. El servicio devocional puro del Señor, sin estar teñido con trabajo fruitivo, yoga místico o filosofía especulativa. Es el principal proceso para lograr la autorrealización. Dicho servicio devocional puro es de naturaleza trascendental y los sistemas de yoga y jnana están subordinados a él. Cuando el trascendental servicio devocional se mezcla con un proceso subordinado, deja de ser trascendental y se denomina servicio devocional mezclado. Sila Vyasadeva, el autor del Srimad Bhagavatam, desarrolla gradualmente en el texto todos estos diferentes sistemas de comprensión trascendental. Entonces aquí podemos entender que la meta de la vida no es la renuncia. Poder controlar a la lujuria, controlar la ira, etcétera, puede liberarnos de la perturbación, pero no es la meta de la vida, son herramientas para llegar al Bhakti, a llegar a conocer al Señor Supremo, y que es lo único que puede satisfacer al alma. Así vemos en la historia muchos sabios, muchos yogis, ejecutaron muchas austeridades, lograron poder en místico, pero si no nos situamos
en el servicio amoroso al Señor, siempre estamos en la posibilidad de caer de esa posición. Claro, también ejecutando el bhakti de forma mezclada podemos caer, pero de alguna manera, pues en el proceso del bhakti yoga no hay pérdida y siempre vamos a poco poder seguir entre altos y bajos. Y también, obviamente, el yoga es una herramienta muy importante y es parte del proceso, pero si nos quedamos ahí, estamos en una situación siempre de incertidumbre. Es un estado de bondad material. Entonces vamos a seguir con el texto 36. Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo eso también conducirá a tu satisfacción personal. Significado. El proceso de las actividades devocionales, desde el principio hasta la etapa de la trascendencia, está todo debidamente explicado para satisfacer las preguntas de Vyasadeva. Él, Narada, ha explicado cómo las semillas del servicio devocional fueron sembradas por la asociación trascendental y cómo se desarrollaron gradualmente mediante el proceso de oír a los sabios. El resultado de oír así es el desapego de lo mundano, hasta el punto que incluso un niño pudo percibir como una bendición de Dios la noticia de la muerte de su madre, quien era la única persona que cuidaba de él, y de inmediato él aprovechó la oportunidad para buscar al Señor. A él también se le confirmó un sincero, intenso deseo de entrevistarse con el Señor, si bien no es posible que nadie vea al Señor con ojo mundano. Él también explicó cómo en virtud de la ejecución del servicio devocional y puro, uno puede liberarse de la acción fruitiva del trabajo acumulado. Y explicó además cómo transformó su cuerpo material en uno espiritual. Solo el cuerpo espiritual es capaz de entrar en el reino espiritual del Señor, y nadie más que un devoto puro es merecedor de entrar en el reino de Dios. Todos los misterios de la comprensión trascendental los experimenta debidamente el propio Narada Muni, y en consecuencia, por oír hablar a semejante autoridad, uno puede tener alguna idea de los resultados de la vida devocional, que aún en los textos originales de los Vedas apenas si se describen. En los Vedas y Upanishads solo hay alusión indirecta a todo esto. Ahí nada sí se explica de una manera directa y por lo tanto el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro de todos los árboles védicos de las escrituras. Texto 37. Sutta Goswami dijo, dirigiéndose así a Vyasadeva, Srila Narada Muni se despidió de él y, vibrando su instrumento llamado Vina, se fue a errar a su libre albedrío. Significado. Todo ser viviente está ansioso de tener plena libertad, porque eso constituye su naturaleza trascendental. Y esa libertad únicamente se obtiene a través del trascendental servicio del Señor. Engañado por la energía externa, todo el mundo cree que es libre, pero en realidad está atado por la ley de la naturaleza. Un alma condicionada no puede moverse libremente de un lugar a otro, ni siquiera en esta tierra, ni hablar de que puede hacerlo de un planeta a otro. Pero un alma totalmente liberada, tal como lo es Narada, siempre dedicada a cantar la gloria del Señor, es libre de moverse no solo en la tierra, sino también
en cualquier parte del universo, así como también en cualquier parte del cielo espiritual. Podemos tan solo imaginarnos el alcance y lo ilimitado de su libertad, que es prácticamente igual a la del Señor Supremo. Él no realiza su viaje por alguna razón o obligación, y nadie puede impedirle su libre movimiento. Igualmente, el trascendental sistema de servicio devocional también es libre. Puede o no desarrollarse en alguna persona en particular, incluso después de que ésta se haya sometido a todas las fórmulas detalladas. De modo similar, la asociación del devoto también es libre. Puede que uno tenga la fortuna de poseerla, o puede que no la posea ni siquiera después de miles de esfuerzos. Por consiguiente, en todas las esferas del servicio devocional, la libertad es el eje fundamental. Sin libertad no hay ejecución del servicio devocional. Que el devoto le entrega su libertad al Señor no significa que se vuelva dependiente en todos los aspectos. Entregarse al Señor a través del medio trascendental del Maestro Espiritual es alcanzar una vida de completa libertad. Así que este texto es muy importante porque vemos cómo Narada Muni está completamente libre. Tiene su libertad en el servicio devocional. Y aquí lo explica de forma muy hermosa. Como todo ser viviente está ansioso de tener plena libertad porque esa libertad constituye nuestra naturaleza trascendental. Y la verdadera libertad significa que uno ya está libre de las tres modalidades y que está ocupado pues en el servicio devocional puro. Entregarse al Señor a través del medio transparente del Maestro Espiritual es alcanzar una vida de completa libertad. El Bhagavad Gita también habla de la libertad, la verdadera libertad. Está materialmente, como mencionamos otras veces, pensamos que la libertad es hacer lo que espontáneamente queremos, tratar de gratificar los sentidos, y eso realmente es esclavitud. En realidad somos esclavos de los sentidos. Por eso vemos que Narada Muni estaba feliz en su libertad del servicio devocional. Porque de alguna manera, solo al servir el supremamente libre, que es el Señor Supremo, es la única manera que tenemos de tener esa verdadera libertad, de ser nosotros mismos como almas espirituales libres de servir. Por eso también en los comentarios se explica que sin libertad no hay ejecución de servicio devocional. Y entonces el servicio devocional es una decisión del alma. Todos los demás procesos de yoga no requieren esto. Estos pueden ejecutarse mecánicamente siendo atraídos y empujados por las modalidades particulares de cada yoga. El Bhakti Yoga es acción del alma desde su ejecución, su exclusiva libertad, tal como se afirma en el verso 47 del Bhagavad Gita. Atma a veces se traduce como alma, como cuerpo o como mente, pero la palabra antar en ese verso significa la más profunda Atma. Lo más difícil del servicio devocional no es la práctica, como en los otros procesos, sino que depende de la decisión nuestra desde lo más profundo del alma. Si no lo decidimos libremente, no hacemos progreso, solo estamos haciendo algo así llamado servicio devocional, pero en algún punto
para en algún punto decidir que nosotros mismos, o sea, que lo hacemos de forma espontánea, no por lo que dirán, no porque nos juzgarán, que nuestro proceso espiritual es algo que viene totalmente de nuestra propia libertad. Texto 38. Que toda la gloria y el éxito sean para Srila Narada Muni, pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios. Y al hacerlo él mismo se complace y también anima a todas las acongojadas almas del universo. Significado. Sri Narada Muni toca su instrumento para glorificar las trascendentales actividades del Señor y para aliviar a toda la desdichada entidades vivientes del universo. Aquí dentro del universo nadie es feliz y lo que se siente como felicidad es una ilusión de Maya. La energía ilusoria del Señor es tan fuerte que incluso el cerdo que se alimenta de inmundo excremento se siente feliz. Nadie puede ser verdaderamente feliz dentro del mundo material. Sri Narada Muni, a fin de iluminar a los desdichados habitantes, va errando por todas partes. Su misión es la de hacer que ellos vuelvan al hogar, vuelvan a Dios. Esta es la misión de todos los devotos genuinos del Señor que siguen los pasos de este gran sabio. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 6 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado Conversación entre Narada y Vyasa. Así vuelvo a leer la traducción. Que toda la gloria y el éxito sean para Srila Narada Muni, pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios. Y al hacerlo él mismo se complace y también anima a todas las acongojadas almas del universo. Narada Muni ki jai. Muy bien, terminamos el capítulo. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Terminamos. Y pues un capítulo muy bonito. Entonces después continuaremos con el siguiente texto. Si no hay preguntas ni comentarios, que tengan un muy bonito día. Hare Krishna. Haribol. Vancha Kalpa. Muchas gracias, Hare Krishna.